Al conocer a la nueva mesera del restaurante de lujo, el millonario quedó paralizado al reconocer a su gran amor de juventud. Ella había desaparecido hacía 18 años. Él se acercó y lo que sucedió fue que: me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. El restaurante Monte Rosa, propiedad de Javier Montero, era conocido como un refugio de lujo para las élites de la ciudad. Cada detalle, desde las luces suaves que iluminaban los manteles de lino hasta el aroma de los vinos añejos, era reflejo de la perfección obsesiva de Javier. Pero esa noche, mientras revisaba los reportes financieros en su despacho, algo lo inquietaba. Esa sensación vacía que llevaba cargando por 18 años, desde la desaparición de Sofía, su prometida, parecía más presente que nunca. Había intentado seguir adelante, volcando su vida al éxito empresarial, pero las cicatrices de aquella pérdida seguían abiertas. Recordó el anillo que había guardado en un cajón, el que nunca llegó a entregarle. Lo sacó con manos temblorosas, observando cómo el pequeño diamante brillaba a la luz de su lámpara. Sofía, murmuró, como si el eco de su nombre aún pudiera alcanzarla en algún lugar. De pronto, una notificación de su gerente lo sacó de sus pensamientos. Había una nueva mesera en el equipo que empezaba su turno esa misma noche. Javier, siempre atento a los detalles, decidió bajar al salón para supervisar el servicio, buscando distraerse. Cuando cruzó las puertas del restaurante, se detuvo en seco. Entre las mesas y los murmullos elegantes de los clientes, una figura captó toda su atención. Era una mujer alta, con cabello oscuro recogido en un moño sencillo y una postura tranquila. Aunque llevaba el uniforme de mesera, había algo en su manera de moverse, en la elegancia natural de sus gestos, que encendió una chispa de reconocimiento en Javier. La siguió con la mirada mientras ella servía a una mesa cercana. De repente, ella giró, y su rostro quedó a plena vista. El tiempo pareció detenerse para Javier. No podía ser posible. Aquellos ojos, la curva de su sonrisa, incluso el leve rubor en sus mejillas era Sofía. El corazón de Javier comenzó a latir con fuerza, mientras su mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. ¿Es ella?, pensó, sintiendo como una mezcla de esperanza y confusión lo invadía. Pero algo estaba mal. Ella no mostraba señales de reconocerlo. Su expresión era tranquila, profesional, como si él fuera un extraño más en la sala. Javier, incapaz de mantenerse al margen, llamó a uno de los meseros más cercanos. ¿Quién es ella?, preguntó, tratando de ocultar la urgencia en su voz. «La nueva mesera», respondió el empleado, confundido. «Se llama Elena Morales. Comenzó hoy. Parece tímida, pero es eficiente. Un nombre diferente, una identidad diferente». Javier sintió un nudo en el estómago. Decidió no acercarse de inmediato. En lugar de eso, tomó asiento en una de las mesas del fondo, donde podía observarla sin ser notado. Cada gesto de Elena, desde la manera en que sostenía la bandeja hasta la forma en que inclinaba la cabeza al hablar con los clientes, era un eco perfecto de Sofía. En un momento, Elena pasó cerca de su mesa. Javier fingió estar absorto en su teléfono, pero no pudo evitar escuchar un detalle que lo dejó helado. Mientras servía a otra mesa, uno de los comensales elogió el plato que había preparado el chef esa noche. Elena, sin pensarlo, respondió con una sonrisa: «Este es uno de mis favoritos. Solía comer algo parecido hace mucho tiempo». Aunque fue una frase simple, las palabras resonaron en Javier como un eco distante del pasado. Sofía solía decir exactamente lo mismo cada vez que pedían ese plato en su restaurante favorito. La coincidencia era imposible de ignorar. Esa noche, Javier salió del restaurante con una tormenta de emociones en su interior. Mientras conducía hacia su casa, las imágenes de Sofía inundaban su mente. Su risa, sus ojos llenos de vida, la promesa de un futuro juntos. Todo aquello había desaparecido una noche, sin explicación. De vuelta en su estudio, Javier sacó el anillo que había guardado durante todos esos años. Lo sostuvo entre los dedos, observando cómo brillaba bajo la luz tenue. En su mente, las palabras de Elena resonaban una y otra vez. ¿Era posible que ella realmente no lo recordara? ¿O estaba fingiendo? De repente, un recuerdo olvidado se abrió paso en su memoria. La última noche que vio a Sofía, Carlos, su entonces socio y mejor amigo, había estado involucrado de alguna manera. Había algo extraño en su comportamiento, algo que ahora parecía más sospechoso que nunca. Javier cerró el puño alrededor del anillo, con los ojos llenos de determinación. «Voy a descubrir qué pasó esa noche, y nadie quedará sin pagar». En el fondo de su mente, una pregunta lo atormentaba: si Elena realmente era Sofía, o quién la había alejado de él. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. Javier no podía apartar a Elena de su mente.
Durante toda la noche, el recuerdo de su rostro, sus gestos y la forma en que pronunciaba las palabras lo mantuvieron despierto. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Necesitaba respuestas. Al amanecer, con el sol apenas filtrándose por las ventanas de su despacho, Javier marcó el número de un investigador privado de confianza. Quiero toda la información sobre una persona. Su nombre es Elena Morales. Trabaja en mi restaurante desde anoche. Necesito saber de dónde viene, dónde vive y todo lo que puedas encontrar sobre su pasado. Su tono era firme, casi desesperado, dejando claro que no aceptaría demoras. Horas después, mientras revisaba papeles en su oficina, el investigador lo llamó. Señor Montero, he encontrado algo. Elena Morales vive en un barrio humilde, en las afueras de la ciudad. Tiene un historial laboral discreto, trabajando en restaurantes y tiendas pequeñas. Pero lo más interesante es esto. No hay registros de su vida antes de hace unos años. Parece que su identidad comienza de repente. Javier sintió que su corazón se detenía. ¿Qué significa eso? ¿Podría haber cambiado de nombre? Es posible, respondió el investigador. Voy a profundizar en esto. Pero por ahora, parece que hay algo que no encaja en su historia. Con esta información, Javier decidió actuar. Esa noche, volvió al restaurante, fingiendo que era una visita rutinaria para supervisar el servicio. Pero en realidad, su único objetivo era observar a Elena. Cuando llegó, la encontró atendiendo una mesa cercana. Su sonrisa era genuina, pero había algo en sus ojos que revelaba una tristeza latente. Javier se sentó en una mesa apartada, pidiendo una copa de vino mientras la observaba de lejos. Cada movimiento, cada palabra, reforzaban su sospecha. Finalmente, decidió interactuar con ella directamente. Levantó la mano, indicando que quería atención. Elena se acercó con una libreta en mano y una sonrisa profesional. ¿Qué puedo ofrecerle esta noche, señor?, preguntó con cortesía. Javier, tratando de contener sus emociones, respondió: solo un café, gracias. Mientras ella anotaba su pedido, él intentó iniciar una conversación. Eres nueva aquí, ¿verdad? No recuerdo haberte visto antes. Elena asintió, evitando su mirada. Sí, comencé ayer. Estoy agradecida por la oportunidad. ¿De dónde eres?, continuó él, intentando descubrir algo más. De un pequeño pueblo, señor, dijo, manteniendo su tono neutral. Pero llevo varios años aquí en la ciudad, trabajando donde puedo. Javier notó que su respuesta era vaga, como si estuviera eludiendo los detalles. Antes de que pudiera preguntarle más, Elena dio un paso atrás. Volveré con su café, dijo rápidamente, alejándose de la mesa. Javier la observó mientras se dirigía a la barra. Había algo en su comportamiento que no podía explicar. ¿Estaba nerviosa por la conversación, o simplemente era su personalidad reservada? Decidido a obtener más respuestas, Javier se retiró temprano del restaurante y condujo hacia el barrio donde vivía Elena, según los datos del investigador. Era un lugar modesto, con calles estrechas y casas pequeñas. Estacionó a una distancia prudente y esperó, observando las ventanas iluminadas del apartamento que le habían señalado. Poco después, la vio aparecer. Elena caminaba con pasos tranquilos, cargando una pequeña bolsa de compras. Javier sintió una punzada de culpa al espiarla, pero su necesidad de saber la verdad era más fuerte. Mientras la seguía con la mirada, algo llamó su atención. Un hombre robusto, vestido de forma casual, se acercó a Elena. Aunque no pudo escuchar lo que decían, notó que el rostro de Elena reflejaba incomodidad. El hombre le entregó un sobre antes de marcharse. Elena lo guardó rápidamente en su bolso y miró a su alrededor, como si temiera que alguien la estuviera observando. Javier sintió que algo dentro de él se rompía. Esa escena solo añadía más misterio a la vida de Elena. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué había en el sobre que le entregó? Esa noche, de regreso en su casa, Javier no podía dejar de pensar en lo que había visto. Abrió el cajón donde guardaba el anillo que alguna vez había sido para Sofía. Sus dedos lo sostuvieron con fuerza mientras su mente lo llevaba de vuelta al pasado. Recordó la última noche que vio a Sofía, en un pequeño restaurante donde habían planeado cenar juntos. Todo parecía perfecto hasta que recibió una llamada de Carlos, su mejor amigo y socio en ese entonces. Carlos había insistido en que se reunieran esa misma noche para discutir un tema urgente, dejando a Javier en la difícil posición de posponer la cita con Sofía. Esa fue la última vez que la vio. Los recuerdos se entrelazaron con las sospechas actuales. ¿Había algo que Carlos le ocultaba desde entonces? ¿Y cómo se conectaba todo con Elena? De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje del investigador privado. He encontrado algo más. Necesito que lo vea en persona. El mensaje llenó a Javier de una mezcla de anticipación y miedo. Sabía que estaba a punto de descubrir algo importante,
Algo que cambiaría todo. La mente de Javier estaba en un torbellino. Las palabras del investigador y las piezas de pasado que volvían a su memoria lo empujaban hacia una sola dirección. Debía enfrentarse a Elena. Pero antes, necesitaba confirmaciones. ¿Qué había pasado realmente con Sofía? ¿Cómo encajaba Carlos en todo esto? Esa mañana, Javier se encontró con el investigador en un café discreto de la ciudad. Sobre la mesa, el hombre colocó una carpeta gruesa, llena de documentos y fotografías. «Esto es todo lo que he encontrado sobre Elena Morales», dijo con tono serio. «Es extraño, pero su registro de vida comienza hace unos 7 años. Antes de eso, es como si no existiera». Javier frunció el ceño. «¿Qué significa eso? Es posible que alguien haya borrado su pasado». «Eso o que alguien haya creado una nueva identidad para ella», respondió el investigador. «Pero eso no es lo más inquietante». Sacó una foto de la carpeta y la deslizó hacia Javier. «Esto es de hace 2 meses. Fue tomada cerca de un hospital privado en las afueras de la ciudad. Elena estaba entrando al edificio. Unos minutos después, este hombre salió detrás de ella». Javier tomó la foto. Era Carlos, su antiguo amigo y ahora enemigo, el hombre que había traicionado su confianza en más de una ocasión. Ver su rostro le provocó una oleada de rabia contenida. «Carlos está involucrado», murmuró, apretando los dientes. «Eso parece», confirmó el investigador. «Pero aún no sabemos en qué contexto. Podría ser casualidad, aunque lo dudo». Javier sabía que no era una coincidencia. Demasiados cabos sueltos apuntaban a Carlos como la clave para entender lo que estaba ocurriendo. Agradeció al investigador y salió del café con una decisión clara: enfrentarse a él directamente. Esa tarde, Javier buscó a Carlos en uno de los clubes exclusivos donde solía pasar las tardes. Lo encontró sentado en una mesa, rodeado de empresarios y risas falsas. Javier se acercó con pasos firmes, ignorando las miradas curiosas de los presentes. «Carlos», dijo, su voz cargada de tensión. Carlos levantó la vista, y una sonrisa burlona apareció en su rostro. «Javier, qué sorpresa verte aquí. ¿A qué debo el honor?» Javier se inclinó sobre la mesa, manteniendo su mirada fija en la de Carlos. «Necesitamos hablar. Ahora». La tensión en el ambiente era palpable. Los demás hombres en la mesa guardaron silencio mientras Carlos se ponía de pie, fingiendo calma. «Por supuesto, amigo. Vamos a un lugar más privado». Una vez en un rincón apartado, Javier no perdió el tiempo. «¿Qué tienes que ver con Elena Morales?» Carlos arqueó una ceja, fingiendo confusión. «¿Elena quién? No tengo idea de quién me hablas». «No juegues conmigo», replicó Javier, acercándose peligrosamente. «Sé que la viste hace 2 meses en el hospital. También sé que has estado mintiendo desde aquella noche, la última vez que vi a Sofía». El rostro de Carlos cambió sutilmente. Su sonrisa se desvaneció por un momento, pero rápidamente recuperó su fachada. «Javier, estás viendo fantasmas donde no los hay. Sofía se fue hace años. Todos lo sabemos. Quizás deberías aceptarlo». La frialdad en sus palabras encendió algo en Javier. «Si descubro que tienes algo que ver con su desaparición, te aseguro que no habrá lugar donde puedas esconderte». Carlos sonrió de nuevo, esta vez con un tinte sarcástico. «Siempre tan impulsivo. Pero déjame decirte algo, Javier, a veces, las cosas desaparecen porque nunca nos pertenecieron realmente». Esa frase quedó grabada en la mente de Javier mientras salía del club, dejando a Carlos detrás. Sabía que esa era la confirmación que necesitaba. Carlos estaba involucrado, y lo disfrutaba. Más tarde esa noche, Javier volvió al restaurante. Necesitaba hablar con Elena, pero esta vez, cara a cara. Se sentó en una mesa discreta, observándola mientras trabajaba. Cuando finalmente tuvo la oportunidad, le indicó que se acercara. «Señor Montero, buenas noches», dijo Elena con una leve sonrisa. «Buenas noches, Elena», respondió él, notando cómo su voz se suavizaba al pronunciar su nombre. «Quiero hacerte una pregunta, algo personal». Ella lo miró, sorprendida pero también intrigada. «Claro, señor. Si está en mi poder responder, lo haré». Javier respiró hondo. ¿Alguna vez has sentido que tu vida comenzó de repente, como si algo estuviera faltando antes de cierto punto? Elena frunció el ceño, claramente desconcertada. No estoy segura de entender su pregunta, pero ahora que lo menciona, a veces tengo sueños extraños. Imágenes de lugares o personas que no puedo reconocer. ¿Personas como yo?, preguntó Javier, inclinándose ligeramente hacia ella. Elena lo miró con una mezcla de confusión y curiosidad. «Tal vez», dijo finalmente. «No estoy segura». La respuesta dejó a Javier con más dudas que antes. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Mientras se alejaba, Elena, sin darse cuenta,
realizó un gesto que Javier conocía demasiado bien. Tocó su muñeca derecha, girando ligeramente el brazalete que llevaba, exactamente como solía hacer Sofía cuando estaba nerviosa. Javier sintió un nudo en el pecho. Era un gesto pequeño, insignificante para cualquiera más, pero para él era un recuerdo vivo del pasado. Esa noche, mientras conducía hacia su casa, el rostro de Elena seguía grabado en su mente. No solo necesitaba respuestas sobre quién era ella realmente, sino también sobre lo que Carlos había hecho todos esos años atrás. Al llegar, sacó nuevamente el anillo de compromiso, observándolo con determinación. «Si no recuerda quién es, voy a hacer que lo haga», murmuró. En su teléfono, un mensaje del investigador apareció. «Tengo nuevas pruebas sobre Carlos. Necesitamos hablar». Javier cerró los ojos, sabiendo que el camino hacia la verdad apenas comenzaba. Javier no podía detenerse. La mezcla de esperanza, rabia e incertidumbre lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que Carlos era la clave para desentrañar el misterio de Elena, pero también era consciente de que enfrentarse a él requeriría precaución. Carlos había demostrado ser un hombre astuto y sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para mantener sus secretos ocultos. El mensaje del investigador que recibió la noche anterior había despertado nuevas alarmas. La carpeta que le entregaron esa mañana incluía pruebas irrefutables, transferencias bancarias sospechosas realizadas por Carlos hacia cuentas de terceros hace casi 2 décadas, coincidiendo con la desaparición de Sofía. Además, entre los documentos se encontraba una foto desgastada de una joya que Javier reconoció de inmediato. Era un collar que él mismo había regalado a Sofía. Ese descubrimiento lo llenó de rabia. Carlos no solo estaba relacionado con su desaparición, sino que también había conservado un objeto que debía haber pertenecido a ella. Era como si lo usara como un trofeo, un recordatorio silencioso de su traición. Javier decidió que era momento de actuar. Esa misma tarde, organizó una reunión en uno de sus restaurantes, asegurándose de que Carlos estuviera presente. La excusa era una cita con socios comerciales, pero su verdadero propósito era exponer públicamente a su antiguo amigo. Cuando Carlos llegó, con su habitual sonrisa de superioridad, Javier mantuvo la calma. Mientras los demás hombres discutían negocios, Javier desvió la conversación hacia un tema aparentemente inocente. «Carlos», comenzó, sirviéndose una copa de vino, «recuerdo que hace años mencionaste que querías invertir en un negocio fuera del país. ¿Qué pasó con eso?» Carlos arqueó una ceja, sorprendido por la pregunta, pero respondió con tono casual. «Ya sabes cómo son las cosas. A veces los planes cambian». Javier asintió lentamente. «Si los planes cambian, aunque no siempre por decisión propia. A veces, las circunstancias nos obligan». Carlos lo miró fijamente, percibiendo el tono subyacente en sus palabras. «¿A qué te refieres, Javier?» «Solo estoy reflexionando sobre cómo ciertas decisiones del pasado pueden perseguirnos por años», respondió Javier, su mirada penetrante. «Decisiones que, quizás, pensamos que quedaron enterradas, pero que eventualmente salen a la luz». El ambiente en la mesa se tensó. Los otros hombres intercambiaron miradas incómodas, conscientes de que había algo más detrás de la conversación. «Siempre tan filosófico, Javier. ¿Por qué no dejamos el pasado atrás y nos enfocamos en el presente?» Javier sonrió con frialdad. «Porque el pasado nunca se queda atrás, Carlos. Siempre encuentra la manera de alcanzarnos». Antes de que Carlos pudiera responder, Javier se levantó, sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. «Quizás quieras echar un vistazo a esto. Podría refrescar tu memoria». Carlos tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, su rostro perdió color. Contenía copias de las transferencias bancarias y una foto del collar. «¿De dónde sacaste esto?», murmuró, su voz apenas un susurro. «Eso no importa», respondió Javier con firmeza. «Lo que importa es que ahora todos en esta mesa saben que tienes cosas que explicar. Y créeme, esto es solo el comienzo». Carlos intentó mantener la compostura, pero era evidente que estaba acorralado. «Esto no prueba nada», dijo con voz temblorosa. «Son solo coincidencias». «¿Coincidencias?», replicó Javier, acercándose. «¿Cómo explicas que ese collar, un regalo que le hice a Sofía, estuviera en tu poder? ¿Cómo explicas las transferencias justo en las fechas de su desaparición? Si tienes algo que decir, hazlo ahora». La presión fue demasiada. Carlos se levantó abruptamente, arrojando el sobre la mesa. «Esto no es más que un ataque personal, Javier. No voy a quedarme aquí para soportarlo». Javier lo dejó marcharse, sabiendo que su reacción solo lo incriminaba más. Los socios en la mesa se miraron entre ellos, conscientes de que algo grave estaba sucediendo. Javier, sin embargo, estaba lejos de sentirse satisfecho. Sabía que ese solo era el primer paso. Esa noche, regresó al restaurante decidido a hablar con Elena.
Necesitaba saber si ella recordaba algo, cualquier detalle que pudiera confirmar sus sospechas. Cuando la encontró, estaba de pie junto a una mesa, atendiendo a un grupo de clientes. «Señor Montero», dijo Elena al verlo acercarse. «¿Todo está bien?» «Quiero hablar contigo», respondió él, intentando suavizar su tono. «Es importante». Elena asintió, algo nerviosa. Lo siguió hasta un rincón más privado, donde Javier le hizo una pregunta directa. «¿Reconoces esto?», dijo, mostrando la foto del collar. Elena frunció el ceño al verla. «Es bonito, pero no. Nunca lo había visto antes». Javier la observó con detenimiento, buscando señales en su expresión. «Algo sobre este collar. ¿No te resulta familiar?». Ella negó con la cabeza. «Lo siento, señor, pero no». «¿Por qué me lo pregunta?». Javier suspiró. No sabía si estaba mintiendo o si realmente no recordaba nada. Antes de que pudiera insistir, Elena tocó inconscientemente su muñeca, girando el brazalete que llevaba puesto, un gesto que Javier reconoció de inmediato. Su corazón se aceleró. «Esa forma de tocar tu brazalete», murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. «¿Perdón?», preguntó Elena, confundida. Javier sacudió la cabeza, intentando disimular. «Nada, olvídalo». Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, las palabras de Carlos resonaban en su mente. A veces las cosas desaparecen porque nunca nos pertenecieron realmente. Sabía que esas palabras eran una confesión, pero también una advertencia. Por otro lado, no podía ignorar los gestos y las pequeñas señales que veía en Elena. Fuera lo que fuera, necesitaba llegar al fondo de la verdad. Y para eso, tendría que seguir desenterrando secretos, sin importar el costo. Javier sentía que las piezas comenzaban a encajar, pero cada respuesta parecía venir acompañada de más preguntas. La confesión implícita de Carlos y la reacción de Elena frente a pequeños detalles alimentaban su obsesión por descubrir la verdad. Esa noche, en su despacho, revisaba una y otra vez las pruebas que el investigador había recopilado. Las transferencias, el collar, los registros. Todo apuntaba a una sola conclusión. Carlos no solo había jugado un papel crucial en la desaparición de Sofía, sino que también había estado manipulando a todos desde las sombras durante años. Mientras tanto, Elena vivía su propia confusión. Desde que Javier comenzó a frecuentar el restaurante, algo en su interior se había removido. No entendía por qué, pero su presencia la perturbaba. Había noches en las que soñaba con lugares desconocidos y rostros que no podía identificar con claridad, pero que la llenaban de una extraña melancolía. En esos sueños, siempre había un hombre que le tomaba la mano con ternura bajo un árbol, pero su rostro permanecía borroso. Una tarde, mientras Elena organizaba mesas antes del servicio, Javier llegó al restaurante. Su presencia siempre se destacaba entre los clientes. Esa vez, no esperó a ser atendido. Se acercó directamente a ella. «Elena, necesito hablar contigo después de tu turno», dijo, su voz más firme de lo habitual. Elena lo miró, algo sorprendida. «¿Sucede algo, señor Montero?» «Solo quiero hablar», respondió, intentando suavizar su tono. «Es importante». Ella asintió, aunque no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Algo en la mirada de Javier la inquietaba, como si quisiera decirle algo que ella no estaba preparada para escuchar. Horas más tarde, ya con el restaurante cerrado, se encontraron en uno de los rincones del lugar. Javier sostenía en sus manos una carpeta que, a simple vista, parecía contener documentos importantes. «Elena», comenzó, mirándola directamente a los ojos, «quiero mostrarte algo. Pero antes de hacerlo, necesito que me respondas una pregunta». «¿Qué pregunta?», respondió ella, intentando sonar tranquila. «¿Tienes algún recuerdo de tu vida antes de los últimos 18 años? Algo específico, algo que puedas ubicar en el tiempo». Elena frunció el ceño, claramente desconcertada por la pregunta. «No sé por qué me pregunta eso, señor, pero la verdad es que no. Mi vida siempre ha sido un poco borrosa. Crecí en un internado, pero no recuerdo mucho de antes de eso». «¿Por qué lo pregunta?». Javier suspiró, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Míralo tú misma», dijo, colocando la carpeta sobre la mesa y abriéndola frente a ella. Dentro había fotografías, copias de documentos y una imagen desgastada del collar que él había mencionado antes. Elena observó todo con atención. Sus manos temblaban al tomar una de las fotos, que mostraba a una mujer joven bajo un árbol, sonriendo a la cámara. «¿Quién es esta mujer?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Eres tú», respondió Javier, su mirada cargada de emoción. «Eras tú, Elena. Y esa foto fue tomada hace más de 18 años». Elena negó con la cabeza, retrocediendo un paso. «No puede ser. Yo no recuerdo nada de esto. No entiendo de qué está hablando».
Es porque alguien se aseguró de que no lo recordaras, dijo Javier, con un tono lleno de ira contenida. Alguien manipuló tu vida, te alejó de mí y de todo lo que éramos. Pero ahora estoy empezando a entender lo que ocurrió. Elena dejó caer la foto sobre la mesa, sintiéndose abrumada. Esto no tiene sentido, murmuró. Yo no soy esa mujer, yo no puedo serlo. Javier se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. Lo sé, Elena. Sé que esto es demasiado, pero tienes que confiar en mí. Si me dejas ayudarte, podemos descubrir juntos qué fue lo que te hicieron. Mientras tanto, Carlos, ajeno a la conversación en el restaurante, enfrentaba las consecuencias de las acciones de Javier. Las filtraciones de información a los medios y socios habían comenzado a destruir su reputación. Las llamadas de sus contactos se habían convertido en acusaciones y reclamos. En una reunión desesperada con antiguos aliados, intentó defenderse. Esto es un ataque personal, afirmó, golpeando la mesa con el puño. Javier está obsesionado conmigo y con algo que ni siquiera ocurrió. No pueden creerle. Pero las pruebas eran contundentes y sus palabras ya no tenían peso. Uno de los socios, que había estado callado hasta ese momento, se levantó. Carlos, todo esto podría haberse evitado si hubieras sido honesto. Pero ahora no solo estás perdiendo tu negocio, también estás perdiendo lo poco que te quedaba de credibilidad. Esa misma noche, Carlos, acorralado, tomó una decisión desesperada. Llamó a Javier. Necesitamos hablar, dijo, su tono cansado pero desafiante. Dime dónde y cuándo, respondió Javier sin dudar. El encuentro tuvo lugar en un edificio abandonado, un lugar que ambos conocían de su pasado compartido. Carlos llegó primero, esperando en silencio. Cuando Javier apareció, la tensión era palpable. ¿Qué quieres, Carlos?, preguntó Javier, cruzando los brazos. Carlos sacó algo de su bolsillo, el collar. ¿Esto es lo que buscas? No. Esto es lo que te ha obsesionado todos estos años. Javier miró el objeto, sus emociones desbordándose. ¿Por qué lo tienes? ¿Qué hiciste, Carlos? Solo hice lo necesario, respondió Carlos con frialdad. Siempre fui el segundo para ella. Siempre fui la sombra. Así que cuando vi mi oportunidad, la tomé. Antes de que pudiera continuar, Javier lo interrumpió, avanzando hacia él. ¿Qué le hiciste, Carlos? Dime la verdad. Carlos lo miró con una mezcla de miedo y desafío. No importa lo que diga, Javier. Lo que importa es que ella nunca volverá a ser la misma. Y tú tampoco. Javier lo observó, conteniendo su rabia. Sabía que Carlos no le daría todas las respuestas, pero tenía algo que él no podía ocultar: el miedo. De vuelta en el restaurante, Elena, sola en su apartamento, miraba la foto que Javier le había dado. Los recuerdos seguían siendo borrosos, pero algo en su interior comenzaba a despertar. La noche era tranquila, pero en el interior de Javier todo era caos. Tras el enfrentamiento con Carlos y las revelaciones cada vez más oscuras sobre el pasado, había llegado el momento de hablar con Elena con toda la sinceridad que pudiera reunir. Sabía que no sería fácil, que las palabras podrían no bastar para llenar los vacíos en su memoria, pero no tenía otra opción. Elena, por su parte, estaba tan confundida como él. Desde que vio las fotografías y escuchó las palabras de Javier, un sinfín de preguntas la asaltaban. Los recuerdos, aunque fragmentados, comenzaban a emerger, y con ellos, una mezcla de emociones que no lograba comprender. Decidió que ya no podía huir, que debía enfrentar lo que fuera que estaba detrás de todo. Javier la citó en el lugar más significativo de su historia, el árbol que había sido testigo de su amor. Ese lugar era un refugio para ambos en el pasado, un símbolo de lo que habían sido y, quizás, de lo que podrían ser. Cuando Elena llegó, encontró a Javier esperándola bajo las ramas, con el anillo que había guardado durante tantos años entre sus dedos. Al verlo, sintió un nudo en la garganta, como si algo dentro de ella reconociera ese momento, ese lugar y ese hombre. «Gracias por venir», dijo Javier, con la voz cargada de emoción. Elena asintió, sin saber cómo empezar. No podía ignorarlo. «Todo esto, lo que he visto y escuchado, necesito respuestas». «Y las tendrás», aseguró Javier, dándole un paso hacia ella. «Pero antes de responder tus preguntas, quiero que me escuches. Quiero que sepas todo lo que ocurrió, incluso si es doloroso». Elena lo miró fijamente, sus ojos buscando la verdad en los de él. «Dímelo, Javier. No importa lo que sea. Necesito saber quién soy». Javier tomó aire, reuniendo valor para empezar. «Hace 18 años, tú eras todo para mí, Elena. Solo que no te llamabas Elena. Tu nombre era Sofía, y eras la mujer que cambió mi vida. Planeábamos casarnos, construir un futuro juntos. Pero alguien, por envidia, celos y codicia, nos arrebató eso.
Elena dio un paso atrás, procesando las palabras. «¿Sofía?», murmuró, como si ese nombre resonara en lo más profundo de su ser. Javier continuó. «Carlos, mi antiguo socio y amigo, siempre estuvo celoso de nuestra relación. Cuando supo que íbamos a comprometernos, planeó separarnos. Contrató a unos hombres para llevarte lejos. Pero algo salió mal. Perdiste la memoria, y yo nunca dejé de buscarte». Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Cómo puedes estar tan seguro de que soy yo? ¿Qué pasa si solo nos parecemos? ¿Qué pasa si estoy aquí por error?». Javier sacó el collar que había guardado como prueba. «Esto lo llevabas el día que desapareciste. Lo encontré en manos de Carlos, y ahora sé que estuvo detrás de todo. No hay duda, Elena. Eres tú. Siempre lo has sido». Elena tomó el collar entre sus manos, sus dedos temblando al tocarlo. En su mente, imágenes borrosas comenzaron a tomar forma. Risas, un anillo, el árbol, Javier sosteniéndola en sus brazos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Recuerdo algunas cosas», dijo con la voz quebrada. «Pero todo está tan confuso. Es como si una parte de mí estuviera tratando de despertar». Javier se acercó, con cuidado de no abrumarla. «No tienes que forzarlo. Estoy aquí para ayudarte, para reconstruir lo que nos arrebataron. Pero necesitas saber algo más. Carlos ya no tiene poder sobre nosotros. Todo lo que hizo ha salido a la luz. Pagará por lo que nos hizo, Elena». Elena lo miró con una mezcla de confusión y alivio. «No sé cómo seguir adelante después de esto, Javier. Es como si no supiera quién soy realmente». «Eres la mujer que siempre he amado», dijo Javier con firmeza. «Y sé que todo esto es abrumador, pero no quiero que enfrentes esto sola. Si me dejas, quiero estar a tu lado, quiero recuperar el tiempo perdido contigo». Elena guardó silencio por un momento, mirando el árbol bajo el que tantas veces habían estado. Algo en ese lugar le transmitía paz. Finalmente, levantó la mirada hacia Javier. «Esto no será fácil», admitió, con una leve sonrisa entre lágrimas. «Pero tampoco quiero enfrentar esto sola. Si hay una forma de entender quién soy, de saber lo que nos pasó, quiero intentarlo contigo». Javier sintió que su corazón, después de tantos años de tormento, encontraba un respiro. Tomó su mano con delicadeza y, con una voz cargada de emoción, dijo: «Prometo que esta vez nadie nos separará». La noche avanzó mientras ambos permanecían bajo el árbol, dejando que el peso del pasado comenzara a disiparse. Aunque aún quedaban heridas por sanar y recuerdos por recuperar, ese momento marcaba un nuevo comienzo para ambos. En paralelo, Carlos enfrentaba el final de su historia. Los medios habían revelado sus crímenes, sus socios lo habían abandonado, y ahora estaba bajo custodia policial. Mientras lo escoltaban fuera de su oficina, sus últimas palabras resonaron con amargura. «Javier puede haber ganado esta vez, pero no podrá borrar lo que pasó. Algunas heridas nunca se cierran». De vuelta bajo el árbol, Javier sacó el anillo que había guardado durante tantos años. «Esto era para ti», dijo, colocándolo suavemente en la mano de Elena. «No como una promesa de lo que éramos, sino de lo que podemos ser ahora». Elena asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió: «Acepto empezar de nuevo». El amor verdadero puede resistir incluso el paso del tiempo y las peores traiciones. Pero para sanar, es necesario enfrentar el pasado con valentía y abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.